Las estrechas calles de la pequeña ciudad colombiana de El Rosario, pavimentadas con piedra agrietada, empezaban a llenarse de los primeros transeúntes. Ancianos con sombreros raídos pasean sin prisa hacia la plaza central, donde ya está abierta una pequeña cafetería. Ramón, el panadero, exponía bollos frescos en el escaparate, llenando el aire de un cálido aroma a vainilla y canela. Mariana Uribe se levantó antes de lo habitual. Hoy era un día especial. Su marido, por fin, había accedido a darle su primera clase de equitación. Se deslizó con cuidado fuera de la cama, tratando de no despertar a Ricardo, que seguía profundamente dormido. Su rostro parecía tan tranquilo en sueños, que por un segundo quiso tocarle la mejilla, pero se contuvo. En la cocina, Marián se dispuso a preparar el desayuno. La tabla de cortar de madera tenía las marcas de numerosos cortes, la historia de su vida juntos, plasmada en objetos sencillos. Cortó el pan fresco que había comprado ayer a Ramón, sacó queso de la nevera y empezó a preparar café en una vieja tetera de cobre. Regalo de boda de la hermana de Carmela. «Buenos días», sonó la voz de Ricardo detrás de ella. Se acercó a su mujer y le dio un ligero beso en la mejilla, como había hecho todas las mañanas durante los últimos 12 años. «Pensé que todavía estarías dormido», sonrió Mariana, sirviendo café en las tazas. «¿Cómo he podido quedarme dormido en un día tan importante?» Mi mujer por fin se decidió a montar a caballo. Desayunaron en el pequeño porche, observando cómo la ciudad se iba despertando poco a poco. El frío de la mañana iba desapareciendo poco a poco bajo los embates del sol naciente. Marián se dio cuenta de que Ricardo consultaba su teléfono varias veces, pero no le prestó mucha atención. Siempre había mucho que hacer en la granja. Viajaron hasta los establos en la vieja camioneta de Ricardo. La camioneta traqueteaba en cada curva de la sinuosa carretera que salía del pueblo. Los campos esmeraldas se extendían a ambos lados, generosamente regados con el rocío de la mañana. Marián miró el perfil de su marido, sus fuertes manos apoyadas con confianza en el volante. Aquellas manos siempre la habían hecho sentirse segura. La granja les recibió con el sonido familiar del relincho de los caballos, el canto de los gallos y el mugido de las vacas. Javier, el ayudante de Ricardo, ya estaba terminando su limpieza matutina en los establos. Saludó a Ricardo con la mano y le dijo algo en voz baja al pasar. Mariana solo captó un retazo de la frase, por la tarde, por supuesto, y la mirada interrogativa de Javier. «Para tu primera lección he elegido a Lunara», dijo Ricardo mientras conducía a su esposa al establo donde se encontraba una hermosa yegua nodriza con una estrella blanca en la frente. «Es muy tranquila y obediente». Mariana acercó cautelosamente la mano al hocico del caballo. Unos labios aterciopelados tomaron suavemente de su palma el terrón de azúcar que le había dado su marido. El cálido aliento del animal le hizo cosquillas en la piel. «No tengas miedo, no muerde». Ricardo ayudó a su mujer a ponerse bien el casco y condujo a Lunara a la zona especial para principiantes. La siguiente hora la pasaron intentando aprender lo básico. Ricardo le enseñó pacientemente a sujetar bien las riendas, a sentarse en la silla y a dar órdenes. Sus manos corregían con confianza la postura de Mariana, y aquellas caricias le transmitían un agradable calor por todo el cuerpo. «La espalda recta, los talones hacia abajo», le ordenó, guiando a Lunara en círculo. «No agarres las riendas con demasiada fuerza, confía en el caballo». Marián siguió diligentemente todas las instrucciones, aunque cada movimiento le resultaba difícil. Sus músculos, poco acostumbrados a semejante trabajo, empezaron a gemir. Pero la sensación de excitación por la altura, por sentir un animal poderoso debajo de ella, superaba todas las molestias. Después de la lección, hicieron un pequeño picnic en la hierba, cerca de los establos. Mariana sacó de la cesta bocadillos y un termo con té caliente. Ricardo contaba historias divertidas sobre los caballos que entrenaba, pero de vez en cuando echaba un vistazo al teléfono que tenía al lado. Al anochecer, ya en casa, Mariana permaneció largo rato bajo la ducha caliente, dejando que el agua se llevara el cansancio y el sudor. Los moratones de la silla de montar ya empezaban a aparecer en el interior de sus muslos, pero sentía una extraña satisfacción por el dolor. Eran las marcas de una nueva experiencia, una pequeña victoria sobre sus propios miedos. Ricardo la esperaba en el dormitorio, sentado en el borde de la cama con el teléfono en las manos. Cuando oyó los pasos de su mujer, lo colocó rápidamente sobre la mesilla con la pantalla bajada. «Hoy lo has hecho bien»,
le dijo, atrayendo a Marianne hacia él. ¿Lista para la siguiente lección? Claro, respondió ella, acomodándose a su lado. Solo dame un par de días para descansar. Hablaron un rato más, recordando las partes divertidas de hoy, haciendo planes para el próximo fin de semana. Pero Marianne no podía evitar la extraña sensación de que algo había cambiado. Tal vez fuera la forma en que Ricardo miraba su teléfono de vez en cuando, o su mirada distraída cuando ella hablaba de sus experiencias. O tal vez fuera solo su imaginación. El pequeño despacho de Flores y Asociados estaba en la primera planta de un viejo edificio del centro de El Rosario. Marianne se sentó ante su escritorio lleno de papeles e intentó concentrarse en el informe trimestral. Los números se negaban obstinadamente a cuadrar en columnas, se confundían constantemente y escapaban a su atención. Los moratones de la equitación seguían recordándola, obligándola a cambiar periódicamente de postura en la dura silla de oficina. La señora Flores, su jefa, ya había entrado 2 veces en el despacho con preguntas sobre documentos. Habitualmente atenta y concentrada, hoy Mariana no conseguía entrar en su ritmo de trabajo habitual. La cara de Ricardo, su extraño despiste durante la cena, sus constantes miradas al teléfono no dejaban de venirle a la cabeza. «Mariana, ¿podrías llevar estos documentos al archivo?» La voz de la señora Flores la sacó de su ensueño. El archivo estaba en un semisótano. Mariana bajaba por la estrecha escalera, con una carpeta de documentos en las manos, cuando oyó voces familiares. Procedían de una ventana entreabierta que daba a un pequeño patio. Mariana se detuvo al reconocer la voz de su marido, que venía aquí a menudo por asuntos de la granja, junto con su amigo. «Ricardo, no puedes correr ese riesgo», era la voz de Javier. «Mariana no es tonta, tarde o temprano se dará cuenta». «Yo tengo el control», replicó Ricardo. Había una rigidez desconocida en su voz. «Rosario entiende la situación. Solo tenemos que tener más cuidado». «¿Y las joyas? ¿Estás seguro de que no se dará cuenta de que no están?» «Casi nunca abre esa caja. Es la herencia de su abuela. La guarda como un recuerdo. Ni siquiera la cuenta». Marianne se quedó helada, sintiendo cómo sus dedos apretaban la carpeta de archivos hasta el punto de dolerle. Rosario. El nombre la golpeó como una bofetada. Joyas. Sus joyas que en realidad estaban guardadas en una caja de caoba tallada encerrada en un armario. ¿Y si empieza a hacer preguntas? La voz de Javier sonaba preocupada. «Le diré que es para los caballos nuevos. Ella no entiende nada de negocios. Se lo creerá, como siempre». Se rieron. Marianne se apoyó en la fría pared, sintiendo que los papeles en sus manos empezaban a temblar. Era como si el mundo a su alrededor hubiera perdido claridad, se hubiera difuminado en los bordes, dejando solo esas voces, solo esas palabras clavándose en su conciencia con agujas afiladas. «Ricardo, estás jugando con fuego. Quizá deberías alejarte de ella. ¿A qué viene todo este numerito? ¿Y perder la mitad de todo? De ninguna manera. Llevo demasiado tiempo construyendo esta vida. Cuando termine, desapareceré. Mientras tanto, que piense que tiene al marido perfecto enseñándole a montar». Pasos. Se iban. Marianne permaneció de pie en las escaleras unos minutos más, intentando recuperar el aliento. Luego bajó mecánicamente a los archivos. Colocó los documentos en la estantería, sin mirar siquiera los números de los casos. Volvió a subir al despacho. Se sentó a la mesa. Abrió el ordenador. El resto de la jornada laboral transcurrió como un borrón. Tecleó algo, contestó al teléfono, sonrió a sus colegas. Había un vacío en su interior, lleno del eco de las palabras escuchadas. Por la noche, cuando Ricardo llegó a casa, ella ya le estaba esperando con la cena, como siempre, como si no hubiera pasado nada. «¿Qué tal el día?», preguntó ella poniendo los platos. «Lo de siempre. El caballo nuevo está un poco irritable, pero es normal los primeros días». Sonrió, pero no la miró a los ojos. «¿Y quién es Rosario?». La pregunta quedó flotando en el aire. Ricardo se quedó inmóvil con el tenedor en la mano y luego lo colocó lentamente sobre la mesa. «¿Cómo sabes ese nombre?». «Oí su conversación con Javier, por casualidad». Ricardo se reclinó en la silla. Su rostro cambió, endureciéndose, pero al cabo de un segundo ya estaba sonriendo de nuevo. «Cariño, es solo una broma. Javier y yo a veces nos inventamos historias tontas para entretenernos mientras trabajamos. Ya sabes lo aburrido que puede llegar a ser la granja». «¿Una broma sobre las joyas de mi abuela?». «Marianne, lo has entendido todo mal». Se levantó, rodeó la mesa y le puso las manos en los hombros. «Nunca te haría daño.
Ya me conoces. Sus manos eran cálidas y pesadas, tan familiares, tan extrañas. Sí, por supuesto, se obligó a sonreír. Lo siento, hoy estoy cansada. ¿Por qué no te das un baño? Yo lavaré los platos. Mariana sintió y salió de la cocina. En el baño abrió el grifo, se sentó en el borde de la bañera y se cubrió la cara con las manos. Abajo, los platos traqueteaban. Ricardo estaba cumpliendo su promesa, como un marido ejemplar y atento. Aquella noche permaneció mucho tiempo despierta, escuchando su respiración. 12 años. 12 años durmiéndose y despertándose junto a aquel hombre. Le preparaba el desayuno, lavado sus camisas, apoyado sus sueños. Y él... El teléfono sonó suavemente en la oscuridad. Había llegado un mensaje. Ricardo se movió ligeramente, pero no se despertó. Mariana miró al techo, donde la luz de la luna dibujaba sombras extrañas. En algún lugar del armario estaba el joyero de su abuela. Hacía tiempo que no lo abría. Ahora tendría que comprobar qué quedaba allí dentro, pero no ahora. Ahora era decidir qué hacer a continuación. La mañana del domingo estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre los tejados de El Rosario, prometiendo lluvia. Mariana caminó por las calles conocidas hasta la casa de su hermana, fijándose en detalles familiares. La pintura desconchada de la verja de la casa del señor Gómez, las brillantes flores de geranio del balcón del tercer piso, el descolorido letrero de la peluquería. Todo parecía tan corriente, como si el mundo no se hubiera vuelto del revés hacía unos días. La casa de Carmela estaba situada en el casco antiguo de la ciudad. Era un edificio de 2 plantas con un pequeño patio donde crecía el naranjo que había plantado su padre. Marián empujó el familiar portón de madera. Las bisagras crujieron silenciosamente. Carmela ya la esperaba en el porche, limpiándose las manos con un paño de cocina. «Llegas pronto», dijo su hermana en lugar de saludarla. «¿Ocurre algo?» Marián abrazó a su hermana en silencio, respirando el familiar olor a canela y vainilla. Carmela debía de estar horneando sus famosos bollos. Se dirigieron a la cocina, donde los bollos estaban en el horno y había 2 tazas de café calientes sobre la mesa. «¿Está Álvaro en casa?», preguntó Marián, sentándose a la mesa. «Se ha ido a pescar con unos amigos. Volverá esta tarde». Carmela miró a su hermana con atención. «Cuéntamelo a mí». Marián ahuecó las manos alrededor de la taza caliente, reuniendo sus pensamientos. No había manera de que las palabras formaran frases. ¿Cómo hablar de cómo su vida se había construido sobre mentiras? «¿Recuerdas las joyas de la abuela?», empezó por fin. «¿Las que me dejó antes de morir?». Carmela asintió. Claro que se acordaba. Joyas antiguas, transmitidas en su familia de generación en generación. Un collar de oro con rubíes, pendientes de perlas, varios anillos con piedras preciosas. Su abuela las había apreciado como a la niña de sus ojos, negándose a venderlas incluso en los tiempos más difíciles. «Ricardo los roba». Las palabras cayeron como piedras entre las hermanas. «Por la noche, cuando cree que estoy dormida». Carmela dejó lentamente la taza sobre la mesa. «¿Estás segura?». Marián relató la conversación escuchada, sobre Rosario, sobre el extraño comportamiento de su marido. Las palabras salían a borbotones, como si rompieran un dique invisible. Carmela escuchó en silencio, solo sus cejas se acercaron, formando una profunda arruga en el puente de su nariz. «Ayer revisé la caja», terminó Marián. «La mitad de las joyas han desaparecido». Un temporizador tintineó en el horno. Carmela se levantó mecánicamente. Sacó una bandeja de bollos y la puso a enfriar. El olor a recién horneado llenaba la cocina, pero ahora parecía fuera de lugar, casi sacrílego. «Tenemos que decírselo a Álvaro», dijo finalmente Carmela. «Él sabe qué hacer en situaciones como esta». «No». Mariana se levantó de un salto de la silla. «No quiero que nadie más lo sepa. Es humillante». «Hermanita». Carmela se acercó a ella y le pasó el brazo por los hombros. «Lo humillante no es que te haya pasado a ti. Lo humillante es lo que está haciendo». Hablaron durante horas. Carmela preparó café recién hecho, sacó de la alacena una vieja botella de licor de ciruelas que solía hacer su madre. Mariana recordó cómo conoció a Ricardo, cómo la cortejó, cómo le propuso matrimonio en su restaurante favorito de la Plaza Mayor. «¿Quizá estaba haciendo algo mal?», preguntó mirando por la ventana, donde empezaba a lloviznar la lluvia prometida. «Quizá no hice lo suficiente». «Ni se te ocurra pensar eso», la cortó Carmela. «No es culpa tuya.
Es un traidor y un ladrón. Eso es todo. El ruido de un coche que se detenía hizo que las dos hermanas se sobresaltaran. Álvaro había vuelto antes de lo habitual. Al parecer, la lluvia había arruinado la excursión de pesca. Entró en la cocina, mojado y con el ceño fruncido, pero su rostro cambió de inmediato al ver los ojos llorosos de su cuñada. «¿Qué te pasa?», preguntó cambiando la mirada de una hermana a otra. Carmela relató brevemente la situación. Álvaro escuchaba en silencio. Solo las ictericias de sus pómulos empezaban a rodar cada vez más. «Entonces», dijo cuando Carmela hubo terminado, «primero tenemos que seguirle, averiguar dónde vive el tal Rosario, dónde lleva las cosas. Luego ya pensaremos qué hacer». «No puedo seguirlo», susurró Mariana. «No puedo». «Y no tienes por qué hacerlo». Álvaro puso su gran palma sobre los dedos temblorosos de ella. «Pediré ayuda a Mateo. Él sabe ser discreto». Mateo era un viejo amigo de Álvaro. Habían estado juntos en el ejército. Mariana lo recordaba, un hombre alto, silencioso y de mirada atenta. «Por ahora», continuó Álvaro, «te comportarás como siempre. Nada de sospechas, nada de indirectas. Que piense que todo va según su plan». «No sé si podré». «Puedes», dijo Carmela con firmeza. «Eres más fuerte de lo que crees». Cuando Mariana se dispuso a marcharse, la lluvia ya se había convertido en un auténtico aguacero. Álvaro insistió en llevarla a casa. En el coche permanecieron en silencio. Solo antes de que Mariana se bajara le dijo: «No tengas miedo, no dejamos a los nuestros atrás». La casa estaba vacía. Ricardo había escrito un mensaje avisando de que se retrasaría en la granja por culpa del tiempo. Mariana caminó lentamente por las habitaciones, mirando cosas tan familiares con ojos nuevos. Las fotografías de las paredes, los recuerdos de sus viajes, los libros de las estanterías. Todo parecía el decorado de una obra de teatro macabra. Preparó mecánicamente la cena, puso la mesa y se sentó a esperar a su marido. La voz de Carmela resonaba en su cabeza. «Eres más fuerte de lo que crees». Me pregunto si eso era lo que había pensado su abuela cuando le entregó el joyero. Ahora las joyas se habían convertido en moneda de cambio en el juego de otra persona, donde ella, Marianne, no era más que una ingenua estadística. Al otro lado de la ventana seguía lloviendo a cántaros, aislando la casa del resto del mundo con un manto de agua. En algún lugar, en aquella húmeda penumbra, había otra casa, donde una mujer llamada Rosario podría estar probándose sus joyas. Marianne apretó los puños. No dejaría que le robaran la vida tan fácilmente. El primer día de vigilancia comenzó por la mañana temprano. Mateo aparcó su destartalado Ford a 2 manzanas de la granja de Ricardo. Mariana estaba sentada en el asiento del copiloto, frotándose nerviosamente la correa de un viejo bolso. Álvaro había insistido en que estuviera presente. Necesitaban identificar con precisión a la amante de su marido. «No se dará cuenta del coche», dijo Mateo, encendiendo su tercer cigarrillo de la mañana. «Le pedí prestado este cacharro a mi hermano a propósito. Hay muchos en la ciudad». El día se alargó lentamente. Vieron a Ricardo ir al trabajo, hablar con los empleados, sacar a los caballos a entrenar. Todo parecía perfectamente normal. Mariana empezó incluso a dudar de la veracidad de sus sospechas, pero entonces vio que Javier le entregaba a Ricardo una especie de sobre, que éste escondió inmediatamente en el bolsillo interior de su chaqueta. «Apunta las matrículas de todos los coches que suban a la finca», le aconsejó Mateo, tendiéndole un bloc de notas. A la hora de comer, la lista constaba de 5 coches, entre ellos un camión que transportaba pienso para caballos. Nada sospechoso. Marianne sintió que la tensión agarrotaba sus músculos. El termo se había quedado sin café y su estómago rugía de hambre. «Quizá hoy no pase nada», murmuró amasándose la nuca agarrotada. Mateo negó con la cabeza. «Paciencia, solo es el primer día». Hacia las 4, un Hyundai plateado entró en el aparcamiento de la granja. Una mujer se sentó al volante. Marianne se inclinó hacia adelante, contemplando la silueta tras el parabrisas. La mujer salió del coche, alta, esbelta, con un elegante vestido de verano, el pelo oscuro recogido en un moño descuidado, un bolso caro al hombro. «¿Es ella?», preguntó Mateo en voz baja. Marianne no contestó.
Observó a la mujer caminar con seguridad por el aparcamiento, como si supiera exactamente a dónde iba. Ricardo apareció de los establos como si la hubiera estado esperando. Ni siquiera se saludaron. Simplemente caminaron juntos hacia el prado más alejado, oculto de la zona principal de la granja por viejos árboles. Tenemos que acercarnos. Mateo ya estaba abriendo la puerta del coche. Se arrastraron a lo largo del seto, tratando de pasar desapercibidos. El suelo, húmedo por la lluvia reciente, crujía bajo los pies. Mariana había ensuciado sus zapatos favoritos, pero ni siquiera se dio cuenta. Toda su atención se centró en las dos figuras que tenía delante. Ricardo y la mujer se habían detenido en un viejo granero. Ahora Mariana podía ver su rostro. Joven, hermoso, de rasgos correctos. Una mujer así podría haber sido fácilmente una modelo o una actriz. Rosario. Ahora el fantasma tenía rostro. ¿Lo has traído tú? La voz de Rosario era melodiosa, con una ligera ronquera. Ricardo sacó un sobre del bolsillo. Aquí está todo lo que hemos conseguido vender esta semana. Pendientes de perlas y 2 anillos. ¿Y el collar? Todavía no puedo. Podría darse cuenta de que falta. Ricardo, cariño. Rosario le acarició la mejilla. Estás siendo demasiado precavido. Es una completa tonta. No se da cuenta de nada. Mariana sintió que las uñas se le clavaban en las palmas de las manos. Cerca de ella, Mateo gemía en voz baja. Por eso todo va tan bien. Ricardo jaló a Rosario hacia él. Solo un poco más y podremos irnos. Ya tengo comprador para la finca. ¿Y ella? ¿Y ella? Se quedará en su pequeño mundo de papeleo e informes. A lo mejor hasta me da las gracias por deshacerme de sus baratijas. Se rieron. Entonces Ricardo se inclinó y besó a Rosario. No fue un simple beso, fue una descarada muestra de pasión, sin ningún tipo de timidez ni intento de ocultarse. Mariana se dio la vuelta. Todo en su interior parecía helado. Se miró los zapatos llenos de barro, la hierba mojada, las manos temblorosas, todo menos la escena que tenía delante. «Vamos», susurró Mateo, tirando suavemente de su manga. Caminaron de regreso al coche en silencio. Mateo arrancó el motor, pero no tenía prisa para arrancar el coche. ¿Quieres que te lleve a casa de Carmela? Marian negó con la cabeza. No, a casa. Tengo que hacer la cena a tiempo. ¿Estás segura? Sí. No debería sospechar nada. Durante todo el camino permanecieron en silencio. Mateo le dirigió algunas miradas preocupadas, pero no dijo nada. En la casa, le entregó una tarjeta de visita. Aquí tienes mi número. Llámame cuando quieras. Marian cogió mecánicamente el rectángulo de cartón y lo metió en su bolso. Subió los escalones del porche y abrió la puerta. La casa olía a polvo y a aire viciado. Abrió las ventanas, sacó una olla de la estantería. A Ricardo le gustaba la sopa de verduras para cenar. Cortando zanahorias metódicamente, recordó cada detalle de la escena que había presenciado. El elegante vestido de Rosario, los movimientos seguros de Ricardo, el sobre con el dinero de las joyas vendidas. Tonta de remate, la habían llamado. El cuchillo repiqueteaba en la tabla de cortar cada vez más rápido. A las 7 en punto se abrió la puerta principal. Ricardo entró en la cocina. La besó en la mejilla como hacía siempre. Olía a caballo, a aire fresco y, ahora ella podía olerlo, al perfume de otra persona. «¿Qué tal el día?», preguntó revolviendo la sopa. «Mucho trabajo. El caballo nuevo está malhumorado». «Sí, hoy he visto un bonito coche plateado en el aparcamiento. ¿Venía alguien a pedir consejo?». Ricardo se paralizó un momento, pero su voz permaneció tranquila. «Ah, eso. Sí, un cliente potencial estaba interesado en comprar un caballo. Espero que el trato salga adelante. Ya veremos. La sopa huele muy bien». Cenaron, hablando de las habituales minucias cotidianas. Marian sonreía, asentía, hacía las preguntas adecuadas. En su interior, una ira fría y ardiente se encendía lentamente. Vio a Ricardo tomar la sopa que ella había preparado, limpiarse la boca con la servilleta que ella había lavado y planchado, sentarse en la silla que una vez había elegido en la tienda. No solo le había robado joyas, le había robado 12 años de su vida. Cada desayuno, cada beso, cada «te quiero», todo era mentira. Y ella realmente era una tonta que no se daba cuenta de nada. Era una noche sofocante. Mariana estaba tumbada en la cama fingiendo estar dormida y contaba las campanadas del reloj de la plaza del pueblo. Las 11, la medianoche, la 1.
Ricardo se removió a su lado, consultó su teléfono y volvió a callarse. Una brisa cálida entró por la ventana abierta, jugó con las cortinas, trajo el olor de los naranjos en flor. A las 2 en punto, Ricardo se levantó cautelosamente sobre el codo. Marianne mantenía la respiración tranquila, aunque el corazón le latía con tanta fuerza que parecía que sus latidos debían oírse en el silencio de la noche. La cama crujió débilmente. Su marido se había levantado. Sus pies descalzos caminaban casi en silencio por el suelo de madera. El armario se abrió con un silencioso crujido. Marianne abrió un poco los ojos y en la oscuridad pudo distinguir la silueta de su marido inclinada sobre el estante inferior. Allí, detrás de una pila de jerseys viejos, había una caja de caoba tallada. Su abuela se la había regalado a Marianne un mes antes de morir. «Esta es nuestra herencia familiar», había dicho entonces, acariciando la madera oscurecida por el tiempo con una mano arrugada. «Cuídala bien, aquí no hay solo joyas, es nuestra historia familiar». El sonido de una caja al abrirse sacó a Mariana de sus recuerdos. Ricardo sacó algo y lo acercó a la ventana. El oro brillaba a la tenue luz de la farola. Era un collar, el mismo con rubíes que su abuela llevaba solo en las fiestas más importantes. Mariana se mordió dolorosamente el labio para no gritar. Ricardo envolvió cuidadosamente el collar en un pañuelo y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, que colgaba del respaldo de la silla. Luego volvió a inclinarse sobre la caja. Durante unos minutos más revisó metódicamente el contenido, envolviendo los objetos seleccionados en pañuelos y servilletas. Cuando hubo terminado, volvió a colocar la caja cuidadosamente en su sitio, deslizándola más profundamente detrás de sus jerseys. Marianne oyó el crujido de la ropa. Se estaba vistiendo. El sonido de una cremallera al cerrarse, el susurro de un papel. Al parecer, estaba escribiendo algo. Luego sus pasos se dirigieron a la puerta. La puerta principal sonó suavemente. Marianne contó hasta 100 antes de levantarse. Le temblaban las piernas cuando se acercó al escritorio. En la penumbra, distinguió un trozo de papel prensado en una taza de té sin terminar. «Querida Marianne, lo siento, pero debo marcharme. Es lo mejor para los dos. No intentes buscarme, Ricardo». La letra era descuidada, como si la nota hubiera sido escrita con prisas. Marianne arrugó el papel en su puño. Hoy, pues, habían decidido hacerlo hoy. Caminó despacio hacia el armario y sacó la caja. El interior era un caos. Ricardo ni siquiera se había molestado en ordenar el resto de sus cosas. Unos cuantos broches viejos, un par de pulseras de plata, pequeños anillos sin piedras, cualquier cosa que no considerara lo bastante valiosa. Marianne pasó los dedos por el forro de terciopelo del estuche donde reposaba el collar de su abuela. 12 rubíes, uno por cada año de matrimonio. Una burla del destino. El reloj dio las 3. Marianne se puso un abrigo ligero sobre el camisón y se calzó los zapatos. Cogió su bolso, metió en él la nota arrugada y los restos de sus joyas. La puerta principal se cerró tan silenciosamente tras ella como lo había hecho hacía unos minutos tras Ricardo. Las calles estaban desiertas. Solo un gato solitario la miró con ojos amarillos. Tardó 15 minutos en llegar a casa de su hermana, aunque normalmente tardaba media hora. La ventana del dormitorio de Carmela brillaba con una suave luz. Su hermana estaba despierta, como si presintiera su llegada. Marianne llamó a la puerta, primero suavemente y luego más fuerte. Un momento después, Carmela apareció en el umbral con una bata echada sobre los hombros. «Se llevó el collar», dijo Marianne en lugar de un saludo. «Y casi todo lo demás». Carmela tiró silenciosamente de su hermana y la abrazó. Olía a hogar, a calor y a canela. Al parecer, había vuelto a hornear hasta tarde. Álvaro apareció en la puerta de la cocina, despeinado por el sueño, pero se animó al instante al ver a su cuñada. «Pasa», Carmela condujo a su hermana a la cocina. «Prepararé el té en un momento». Marianne se hundió en una silla colocando su bolso sobre el regazo. Aún le temblaban las manos. Álvaro se sentó enfrente, su rostro parecía tallado en piedra a la luz de la lámpara de la cocina. «Cuéntamelo todo en orden». Y lo hizo. La noche en vela, la caja, la nota, sobre cómo había envuelto las joyas en pañuelos como si no fueran reliquias familiares sino mercancía común. La forma en que había desparramado descuidadamente el resto de las joyas. Carmela le puso delante una taza de té y le añadió una cucharada de miel, como solía hacer su madre cuando estaban enfermos de niños. Álvaro escuchaba en silencio. Solo la ictericia de sus pómulos se movía cada vez más. «La tiene», dijo al fin.
Esa Rosario. Claro que la tiene. Mariana sacó una nota arrugada de su bolso. Ni siquiera se molestó en dar una explicación plausible para dejarme. Tenemos la dirección. Álvaro se levantó. Se paseó por la cocina. Mateo lo averiguó. ¿Y ahora qué? Preguntó Carmela, tomando asiento junto a su hermana. ¿Y ahora? Álvaro se detuvo ante la ventana, más allá de la cual el cielo empezaba a ponerse gris. Ahora recuperamos lo que pertenece a la familia. Mariana le miró. ¿Cómo? Aún no lo sé, pero responderán de todo. La mañana entraba lentamente por las ventanas. Gris. Pesada. En algún lugar de la ciudad se despertaban los primeros pájaros. Mariana se sentó aferrada a una taza de té frío entre las manos y pensó en el hecho de que ahora Ricardo probablemente le estaba enseñando a Rosario el collar robado. Tal vez se estén riendo de su estúpida esposa, que nunca se dio cuenta de nada. A lo mejor ya están planeando cómo gastarse el dinero de la venta. La casa de Rosario estaba situada en un barrio nuevo de la ciudad, donde vivían prósperos empresarios y funcionarios. Era un edificio de 2 plantas de piedra clara, rodeado de un jardín bien cuidado. Marianne estaba ante la puerta de hierro forjado blanco, con el bolso en la mano. El sol de la mañana ya empezaba a apretar, pero ella tenía frío. Álvaro había insistido en que esperara mientras él reunía a sus amigos, pero Mariana no podía esperar. Tenía que verlo todo con sus propios ojos. Tenía que enfrentarse a la mujer que le había robado la vida. La puerta estaba abierta. La grava del camino crujió silenciosamente bajo sus pies mientras caminaba hacia la puerta principal. Los rosales a ambos lados del camino desprendían una dulce fragancia. El Hyundai plateado de Rosario estaba aparcado en la entrada, con la camioneta de Ricardo al lado. Mariana subió los escalones de mármol y pulsó el timbre. Un melodioso trino sonó en el interior de la casa. Pasaron varios minutos antes de que se abriera la puerta. Rosario estaba en el umbral, en bata de seda, con una taza de café en la mano. Llevaba el pelo oscuro suelto y el collar de su abuela le brillaba en el cuello. «¿Quién es usted?», preguntó, lanzando a Marianne una mirada altiva. La mujer de Ricardo. Rosario no parecía sorprendida ni asustada. Solo enarcó ligeramente una ceja perfectamente contorneada y dio un sorbo a su café. «Ah, esa tonta ingenua». Su voz estaba llena de desprecio condescendiente. «Bueno, pasa. Ricardo está terminando de desayunar». Marianne entró en el espacioso vestíbulo. Todo en el lugar gritaba dinero: el suelo de mármol, los caros cuadros de las paredes, la araña de cristal. El olor a bollería recién hecha y café caro flotaba en el aire. «Cariño», dijo Rosario, «tienes visita». Ricardo apareció por la puerta que daba a la cocina. Llevaba la misma camisa que Mariana había planchado anoche. Al ver a su mujer, se paralizó un instante, pero se recompuso rápidamente. «Te he dicho que no me busques», dijo con irritación. «He venido a por las joyas». Marianne se sorprendió de lo tranquila que sonaba su voz. «Pertenecen a mi familia». Rosario soltó una carcajada melodiosa e iridiscente. «Cariño, ¿de verdad crees que puedes venir y exigir algo sin más? Esas joyas son una compensación a Ricardo por los años que te ha hecho perder». «¿Compensación?». Marianne desvió la mirada hacia su marido. «¿Por qué? Por cocinar tus comidas, por lavar tus camisas, por apoyar tus sueños. Por ser una carga». Ricardo se acercó más. «¿Crees que es fácil vivir con una mujer que no entiende nada de la vida real? ¿Que se conforma con su trabajito y sus sueñitos?». Cada palabra golpeaba como una bofetada. Marianne sintió que las uñas se le clavaban en las palmas de las manos. Son reliquias familiares. Han pasado de generación en generación. Que quedan preciosas alrededor de mi cuello. Rosario acarició desafiante los rubíes del collar. «Admítelo, ni siquiera sabías llevarlas bien». «Devuélveme las joyas», se adelantó Marianne. «No te pertenecen». «Fuera». Ricardo la agarró del hombro, apretándole los dedos dolorosamente. «Vete antes de que llame a la policía». «¿A la policía?». Mariana sonrió amargamente. «¿Y qué les vas a decir? ¿Que le robaste las joyas de la familia a tu propia mujer?». «Yo no he robado nada. Me las dio usted mismo». «¿Qué?». Ricardo sacó un papel doblado del bolsillo de su pantalón. «Toma, un recibo en el que consta que tú me entregaste voluntariamente todas las joyas como pago de la deuda. Con tu firma». Marianne se quedó mirando el documento. En efecto,
La firma se parecía a la suya. Los años de convivencia habían enseñado a Ricardo a falsificarla a la perfección. Es una falsificación. Demuéstralo, sonrió. Ahora lárgate, y ni se te ocurra volver por aquí. La empujó hacia la puerta. Marián tropezó, manteniéndose en pie a duras penas. Rosario observaba la escena con una copa de vino en la mano. ¿Cuándo había tenido tiempo de servírsela? Adiós, querida, canturreó. Gracias por las preciosas joyas. Prometo llevarlas honorablemente. La puerta se cerró a espaldas de Marián. Bajó lentamente los escalones de mármol. Las rosas seguían perfumadas. El sol seguía brillando, pero era como si el mundo hubiera perdido sus colores. Mateo la esperaba en la calle. Salió de su viejo Ford y se acercó a ella. ¿Cómo ha ido? Falsificaron mi firma. Marián le tendió las manos temblorosas. Han pensado en todo. No podré demostrar nada. Mateo sacó su teléfono. Voy a llamar a Álvaro. Ahora nos toca actuar a nosotros. ¿Qué vais a hacer? Lo que deberíamos haber hecho desde el principio, darles una lección a estos ladrones. Subieron al coche. Mateo encendió el motor, pero no tenía prisa por arrancar el coche. Escucha, dijo mirando a Marián. Lo que suceda a continuación puede que no sea bonito. ¿Estás segura de que quieres formar parte de ello? Marián miró la casa donde su marido y su amante celebraban ahora su victoria, donde el collar de su abuela adornaba el cuello de otra persona, donde 12 años de su vida se habían convertido en nada. Sí, dijo con firmeza. Quiero verlos pagar por todo. La casa de Carmela se llenó de gente al caer la tarde. Mateo había traído a 2 amigos más, hombres corpulentos con vestimenta militar. Se sentaron en la gran mesa de la cocina, inclinados sobre tazas de café fuerte que Carmela había preparado por tercera vez ese día. Marián estaba acurrucada en un rincón, envuelta en la vieja tela escocesa de su hermana. Se sentía agotada tras el enfrentamiento de la mañana. Las palabras de Ricardo aún resonaban en sus oídos. Una carga, pequeños sueños. No entiende nada de la vida real. Su coche sigue ahí, dijo Mateo poniendo un mapa del barrio sobre la mesa. Así que no piensan irse a ningún sitio pronto. No hay seguridad en la casa, añadió uno de sus amigos, Esteban, un hombre alto de sienes canosas. Solo cámaras perimetrales, pero eso no es problema. Álvaro paseaba por la cocina, deteniéndose de vez en cuando en la ventana. Su sombra en la pared parecía enorme. Tenemos que actuar esta noche, dijo, antes de que tengan tiempo de vender el resto de las joyas. ¿Están seguros de que no haré nada? Mariana se levantó de su asiento, se acercó a la mesa. Ricardo sabe que siempre he evitado los conflictos. Esa es nuestra ventaja, asintió Mateo. Están relajados, creen que han ganado. Carmela puso una nueva tanda de café y un plato de bocadillos sobre la mesa. Nadie tocó su comida. Este es el plan. Esteban desplegó un mapa, mostrando el camino de entrada a la casa. Entramos por el lado del jardín. Es el acceso más fácil. Álvaro y yo vamos primero. Fernando asegura la puerta. Mateo se queda en el coche. Tenemos que estar listos para salir rápidamente. Yo iré con vosotros, dijo Mariana con firmeza. No, dijeron Álvaro y Carmela al mismo tiempo. Estas son mis joyas, mi vida. Tengo que estar allí. Los hombres se miraron. Mateo negó con la cabeza, pero Esteban miró a Mariana detenidamente. ¿Te das cuenta de lo peligroso que puede ser? Ya no tengo miedo, ella cuadró los hombros. Lo peor ya pasó. Se hizo el silencio, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared. Finalmente, Álvaro asintió. De acuerdo, pero harás exactamente lo que te digamos. Nada de chapuzas. Durante la hora siguiente discutieron los detalles de la operación. Esteban, que resultó ser un ex ingeniero militar, esbozó un plan para entrar en la casa. Fernando, un tipo duro y taciturno con una cicatriz en la barbilla, sacó un equipo del maletero de su coche. Esto es para inutilizar las cámaras, explicó. Una técnica sencilla, pero eficaz. Marián miró a aquellos hombres, amigos de su cuñado, militares profesionales dispuestos a correr riesgos para restablecer la justicia. No hacían preguntas innecesarias, no juzgaban, no aconsejaban, dejar pasar la situación. Carmela reunió pequeñas bolsas con lo esencial para todos. Ropa negra, guantes, linternas.
A Marianne le dio sus viejos pantalones oscuros y su jersey. «Cámbiate de ropa», le dijo su hermana, ayudándola a deshacer y recoger su pelo en un nudo apretado. «Y toma, coge esto». Le dio a Marianne un pequeño medallón con una cadena. «Es de mamá. Siempre decía que traía buena suerte». Marianne apretó el cálido metal en la palma de la mano. Dentro del medallón había una foto de sus padres, muy jóvenes y sonrientes. Me pregunto qué dirían ahora. ¿Aprobarían su decisión? A las 10 de la noche todo estaba listo. Se reunieron en el salón para una última sesión informativa. Esteban repasó el plan de acción una vez más, esbozando el papel de cada participante. Mariana escuchó atentamente, memorizando cada palabra. «Si algo sale mal», dijo Álvaro, «nos vamos enseguida. Nada de heroicidades». «¿Y si consiguen vender las joyas?», preguntó Mariana en voz baja. «Entonces les haremos devolver el dinero», respondió Mateo con rigidez. «Hasta el último peso». Carmela abrazó a su hermana antes de irse. «Ten cuidado. Y recuerda, pase lo que pase, no estás sola». Subieron a 2 coches, el viejo Ford de Mateo y el destartalado Chevy de Fernando. Mariana se sentó junto a Mateo, agarrando una pequeña bolsa que contenía un recibo arrugado con una firma falsificada. La ciudad nocturna flotaba tras las ventanillas del coche. Raros transeúntes se apresuraban a sus quehaceres, sin prestar atención a los coches que pasaban. En algún lugar de estas calles se escondía su vida anterior, tranquila, mesurada, llena de pequeñas alegrías y esperanzas. Ahora todo lo que quedaba de aquella vida eran recuerdos y una caja de caoba vacía. «Ya casi hemos llegado», dijo Mateo, girando por la tranquila calle donde vivía Rosario. «Última oportunidad para cambiar de opinión». Mariana negó con la cabeza. El rostro de Ricardo apareció ante sus ojos, su sonrisa despectiva al hablar de años perdidos. Recordó a Rosario acariciando ostentosamente el collar de su abuela. No había vuelta atrás. Los coches se detuvieron a 2 manzanas de la casa. Esteban repartió pequeños walkie-talkies a todos. «Canal 3, hablen solo cuando sea necesario». Se dirigieron hacia la casa, disolviéndose en las sombras nocturnas. Mariana caminaba entre Álvaro y Esteban, tratando de pisar tan silenciosamente como ellos. Solo ardía una ventana en el primer piso de la casa de Rosario. El jardín nocturno les recibió con el susurro de las hojas y el dulce aroma de las rosas. Fernando había apagado rápidamente las cámaras de seguridad y ahora la casa parecía indefensa en la oscuridad. Mariana siguió a Esteban, con cuidado de seguir sus pasos sobre la hierba húmeda por el rocío de la noche. La luz de la ventana del segundo piso se apagó. Había silencio en la casa, solo roto por los ladridos lejanos de los perros y el ruido de algún que otro coche en la calle principal. Esteban hizo un gesto para que todos se detuvieran a escuchar. «Comprobación de radio», susurró en el pequeño micrófono. «Primero en posición», resonó la voz de Mateo desde el coche. «Segundo listo», era Fernando en la puerta. Álvaro asintió en silencio, sacando herramientas de su bolsa. Mariana observó con qué destreza manipulaba la cerradura de la puerta trasera. Movimientos precisos, medidos, sin aspavientos. La cerradura cedió unos minutos después. Se encontraron en la amplia cocina. El olor a comida cocinada y a cigarrillos caros aún flotaba en el aire. Había copas de vino sin lavar sobre la mesa y platos apilados en el fregadero. Mariana reconoció su plato de porcelana favorito. Ricardo debía de habérselo llevado cuando se marchó de casa. Esteban fue el primero en subir las escaleras del primer piso. Cada escalón era un desafío. La vieja casa crujía traicioneramente bajo sus pasos. Mariana aferró con fuerza el medallón de su madre en la mano, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Había 3 puertas en el primer piso. Una fina franja de luz brillaba bajo una de ellas. Álvaro hizo una señal para que se detuvieran y escuchó. De la habitación llegaban voces apagadas y risas. «Dormitorio», dijo sin aliento y con un solo labio. Esteban sacó una pequeña pistola del bolsillo. Mariana se estremeció. No se habían puesto de acuerdo sobre la pistola. Álvaro le apretó el hombro tranquilizadoramente y señaló la pistola, luego el bolsillo. Una bombona de gas. Solo para aparentar. Todo sucedió muy deprisa. Esteban abrió la puerta de un tirón. Una mujer gritó en la habitación. Ricardo, medio tumbado en la cama, saltó como un hombre picado. «No te muevas», dijo Esteban con calma, manteniendo la pistola apuntando al suelo. «Venimos a recuperar lo robado».
Rosario estaba sentada en el tocador, con un picardías de seda, y Mariana sintió que todo su interior se helaba, el collar de su abuela. Ricardo levantó lentamente las manos. ¿Estás loca? Esto es propiedad privada. Igual que las joyas que robaste, se adelantó Álvaro. ¿Dónde están? Yo no he robado nada. Ricardo intentó poner confianza en su voz. Tengo un recibo, una falsificación. Mariana salió de detrás de Esteban. Como toda tu vida, Ricardo. Rosario saltó de su silla. ¡Fuera! ¡Llamaré a la policía! Llámalos, contestó Esteban con calma. ¿Puedes explicarles cómo conseguiste las joyas robadas? ¡No son robadas!, gritó Rosario. ¡Ricardo, haz algo! Ricardo corrió hacia la mesilla de noche, pero Álvaro fue más rápido. Agarró a su exyerno por el hombro y le dio la vuelta con fuerza. ¡Ni se te ocurra! ¿Dónde está la caja? En la caja fuerte, susurró Mariana, fijándose en una pequeña caja metálica que había en un rincón de la habitación. Le vi escondiendo una igual en la granja. Ricardo se crispó, pero el agarre de Álvaro era férreo. «El código», exigió Esteban. «¡Que te jodan!». Álvaro presionó ligeramente el hombro de Ricardo, haciéndole hacer una mueca de dolor. «El código. Ahora». 23, 15, 89, habló rápidamente Rosario, encogiéndose de nuevo en la esquina. «No nos hagas daño». Esteban marcó la combinación. La caja fuerte se abrió con un chasquido silencioso. Dentro había una caja de caoba, y junto a ella, una pila de documentos y fajos de billetes. «Demasiado para la herencia», sonrió Marián con amargura, sacando la caja. «Cógela y lárgate», murmuró Ricardo entre dientes apretados. «El collar», Álvaro señaló con la cabeza el cuello de Rosario. «Quítatelo». Desabrochó el candado con indisimulado odio y arrojó la joya sobre la cama. Mariana lo recogió, sintiendo el peso familiar en sus manos. 12 rubíes brillaban tenuemente a la luz de la lámpara de cabecera. «También nos llevaremos los papeles». Esteban sacó los papeles de la caja fuerte. «Especialmente el recibo falsificado». «No tenéis derecho», chilló Rosario. «Igual que no tenías derecho a llevar joyas ajenas», replicó Mariana con calma. «Adiós, Ricardo. Espero que estés contento con tu elección». Empezaron a retirarse hacia la puerta. Álvaro seguía sujetando a Ricardo. Esteban cubría su retirada. De repente, Ricardo se retorció y corrió hacia la mesa donde estaba el móvil. Todo sucedió al mismo tiempo. Rosario gritó, Álvaro se precipitó hacia adelante, Esteban levantó la pistola. Ricardo cogió el teléfono y se balanceó con la intención de tirárselo a Álvaro. En ese momento Mariana se interpuso entre ellos. ¡Basta! Su voz, llena de dolor y rabia, hizo que todos se quedaran helados. «Ya lo has estropeado todo, Ricardo. ¿No es suficiente?» La mano con el teléfono bajó lentamente. Algo parecido a la vergüenza brilló en los ojos de Ricardo, pero fue rápidamente sustituido por su arrogancia habitual. «Fuera, todos vosotros». Bajaron las escaleras en completo silencio. Marián apretó la caja contra su pecho, sintiendo las joyas supervivientes que rodaban en su interior. Detrás de ellos llegaban los sollozos ahogados de Rosario y la voz áspera de Ricardo. Fernando les esperaba en el jardín, con un walkie-talkie en la mano. Cruzaron rápidamente el césped y salieron por el portillo. Los coches estaban aparcados donde los habían dejado. Mateo arrancó el motor en cuanto se acercaron. «¿Todo bien?», preguntó mirando por el retrovisor. «Ahora sí», respondió Álvaro cogiendo la caja de Mariana y metiéndola con cuidado en su bolso. «Vámonos de aquí». Carmela les esperaba en el porche, nerviosa, con su delantal de colores entre las manos. Cuando vio llegar a los coches, corrió hacia el portal. A la luz de las farolas, su rostro se veía pálido y demacrado. Al parecer, no había pegado ojo en todo este tiempo. «¿Está viva?», preguntó, ayudando a su hermana a salir del coche. Mariana sintió en silencio. Había necesitado toda su energía para mantener la calma en casa de Rosario. Ahora se sentía vacía, como si le hubieran succionado todo el aire. Caminaron por la casa. En la mesa de la cocina humeaban tazas de té de hierbas, y en el aire flotaba el olor de los productos recién horneados. Era evidente que Carmela se había pasado todo el tiempo cocinando, intentando mantener las manos ocupadas y distraerse de sus ansiosos pensamientos. Álvaro depositó con cuidado la caja sobre la mesa.
El chasquido de la tapa al abrirse sonó inesperadamente fuerte en el silencio de la cocina. Mariana empezó a sacar las joyas una a una, colocándolas sobre una vieja servilleta de lino. Un collar de rubíes, 12 piedras, una por cada año de decepción, pendientes de perlas que mi abuela llevaba a la iglesia los domingos, una pulsera de oro grabada, regalo de boda de su bisabuelo a su bisabuela. Cada joya era portadora de una historia familiar, un recuerdo de los que ya no estaban. Todo parece estar en su sitio. Esteban extendió los documentos de la caja fuerte sobre la mesa. Y aquí hemos encontrado tu recibo falsificado. Mariana cogió un trozo de papel. La firma era muy parecida a la suya. Ricardo había practicado durante años firmando pequeños documentos para ella. Rompió lentamente el papel en pedacitos. ¿Qué más hay?, preguntó Álvaro, tomando asiento junto a su mujer. Documentos para la venta de la finca. Esteban hojeó los papeles. Un preacuerdo con algún inversor. Pensaban venderlo todo en un mes. Y esto es interesante. Mateo sacó unas hojas de la pila. Parecen extractos bancarios. Rosario recibió en su cuenta el dinero de la venta de las joyas. Mariana cogió los extractos. Las cantidades eran impresionantes. Al parecer, Ricardo había conseguido vender una parte importante de las joyas antes de que ella descubriera que faltaban. Ahora tenemos pruebas, dijo Álvaro. Si intentan hacer algo al respecto, no lo harán, le interrumpió Esteban. Tienen demasiado que perder. Sobre todo esa Rosario, que a juzgar por los documentos, también ha hecho otros negocios turbios. Fernando, que hasta entonces había permanecido en silencio junto a la ventana, se acercó al escritorio. Tenemos que comprobar que todas las joyas están en su sitio. Mariana, ¿tienes una lista? Ella negó con la cabeza. No, pero me acuerdo de cada una. Podemos contarlas. Pasaron la hora siguiente haciendo un inventario. Mariana cogió cada joya, contó su historia, y Carmela la anotó en un viejo cuaderno. Efectivamente faltaban algunas piezas. Al parecer ya habían sido vendidas. Podríamos intentar localizar a los compradores a través de los extractos bancarios, sugirió Mateo. No, dijo Marian con firmeza. Con eso basta. He recuperado lo principal. Sostuvo el collar de su abuela en sus manos, limpiando cuidadosamente cada piedra con un paño suave. Los rubíes aún tenían restos de carmín de otra persona, el último recuerdo de Rosario. Carmela puso platos de estofado caliente delante de todos. Tenemos que comer. Ha sido una noche muy larga. Los hombres aceptaron agradecidos los manjares. Solo ahora se dio cuenta Mariana de lo cansados que parecían. Esteban cojeaba. Debía de haberse dado un tirón en la pierna durante la operación. Álvaro tenía un moratón en el pómulo, marca de un forcejeo con Ricardo. Gracias, dijo en voz baja. Sin ti, nunca habría... No me des las gracias, la interrumpió Mateo. No dejamos a los nuestros atrás. Fernando y Esteban se fueron primero. Tenían que estar en el trabajo por la mañana. Mateo se quedó hasta tarde, ayudando a ordenar el papeleo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó, preparándose para marcharse. Marian se encogió de hombros. Vivir. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Asintió con la cabeza y se adentró en la noche. Carmela empezó a recoger la mesa, pero Marian la detuvo. Déjalo, lo haré yo misma. Su hermana y su marido subieron, dejándola sola con la caja y los recuerdos. Marian lavó los platos lentamente, mirando por la ventana, donde el cielo empezaba a ponerse gris. En algún lugar, en otra casa, Ricardo y Rosario se recuperaban de la invasión de la noche. Me pregunto en qué estarían pensando. ¿Se arrepentirán de algo? El reloj de la cocina dio las 5 de la mañana. Marian limpió el último plato y dobló la toalla con cuidado. Sacó el collar de la caja y lo expuso a la luz. 12 rubíes le devolvieron la mirada, guardando el recuerdo de 12 años de su vida. No todos habían sido en vano. Se había dado cuenta de que era capaz de hacer cosas que nunca antes se le habían ocurrido. Los primeros pájaros cantaron en el patio. Amanecía un nuevo día, que traía consigo un viento fresco de cambio. Mariana había pasado el tercer día en casa de su hermana. Carmela había insistido en que no volviera a su casa vacía, al menos hasta que la situación se hubiera calmado. Ahora, sentada en la pequeña habitación de invitados, Marian revisaba las joyas rescatadas, limpiando cada pieza con un paño suave. Sobre la mesa había un viejo sobre con fotografías. Carmela lo había encontrado ayer en el desván.
instantáneas de su familia tomadas antes de que conociera a Ricardo. Mariana miró el rostro joven y sonriente de una de las fotos. Una chica con un sencillo vestido blanco estaba de pie a la entrada de la iglesia, sosteniendo un ramo de flores silvestres. Sus ojos brillaban de esperanza y fe en el futuro. «Te he traído té». Carmela puso una taza humeante sobre la mesa. «Y bollos de canela recién hechos». «¿Me vas a dar de comer?», Mariana sonrió débilmente. «Apenas has comido nada estos días». Su hermana se sentó a su lado, tomando una de las fotos en sus manos. «¿Recuerdas este día? Papá acababa de comprarse una cámara nueva y lo estaba fotografiando todo. En la foto aparecían ella y su hermana, muy jóvenes, columpiándose en un viejo columpio en el jardín de la casa de su abuela». Marian recordaba aquel día, un domingo caluroso, el olor a manzanas maduras y la sonora risa de Carmela. «Entonces, la abuela me enseñó estas joyas por primera vez». Mariana acarició el estuche del collar. «Me contó la historia de cada piedra». Sí, sabía contar historias. Llamaron a la puerta. Era Álvaro. «Javier ha venido a verte», dijo cabizbajo. «Dice que tenemos que hablar». Mariana se puso tensa. Javier, el amigo y ayudante de Ricardo en la granja, era la última persona a la que esperaba ver. «Que pase», dijo tras una pausa. Javier parecía inseguro, arrastrando los pies en la puerta del salón. Su ropa de trabajo, habitualmente pulcra, estaba arrugada y tenía ojeras. «Perdone la intromisión, señora Mariana», comenzó, frotándose el andrajoso sombrero con las manos. «Tengo algo que decirle». Carmela quiso marcharse, pero Mariana le sujetó la mano. «Quédate». Javier se hundió en el borde de la silla. «Conocía los planes de Ricardo, lo supe desde el principio. Dijo que iba a vender la finca y marcharse con Rosario. Pero no pensé que te robaría las joyas». «¿Por qué has venido ahora?». La voz de Mariana sonaba sorprendentemente tranquila. «Porque no solo te traicionó a ti», Javier sacó un papel doblado del bolsillo. «Toma. Los documentos para la venta de la finca. Me prometió una parte, pero ayer me enteré de que se lo cedió todo a Rosario, incluso mi parte, que he estado ganando durante años». Mariana desdobló el documento. Efectivamente, la finca iba a pasar a ser propiedad íntegra de Rosario Palacios. «Trabajé allí durante 15 años», continuó Javier. «Conocía cada caballo, cada rincón, y él lo cruzó todo». «¿Por qué no le detuviste antes?», preguntó Carmela en voz baja. Javier bajó la cabeza. «Por cobardía, supongo. Era como un hermano para mí. Creí que entraría en razón». «Ricardo sabe fingir», sonrió Mariana con amargura. «Yo también le creí durante 12 años». Un pesado silencio flotaba en la habitación. Fuera de la ventana crujían las hojas de un naranjo, y en algún lugar a lo lejos ladraban unos perros. «¿Hay algo más?». Javier sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo. «Aquí están los registros de todas las joyas vendidas, nombres de los compradores, cantidades, fechas. Guardé los registros a petición de Ricardo». Marian cogió el cuaderno. Líneas suaves de números y nombres. Una relación detallada de cómo su herencia familiar se convertía en dinero. «Algunas cosas todavía se pueden devolver», dijo Javier. «No todos los compradores han tenido tiempo de revenderlas. ¿Por qué me enseñas esto? Porque es lo correcto, y porque ya no puedo llevarlo encima». Javier se levantó. «Dejo la granja. Conseguí trabajo en otro pueblo, pero antes de irme, quería arreglar algo al menos». Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Sabe, señora Mariana, se merecía algo mejor, mucho mejor». Cuando se marchó, Mariana permaneció sentada largo rato, hojeando las páginas de su cuaderno. Cada entrada era como una puñalada en el corazón. Aquí estaba el anillo de zafiro de su abuela, vendido 15 días antes de que se diera cuenta de que había desaparecido. La pulsera que le habían regalado por su confirmación había desaparecido un mes antes. «Tal vez deberíamos tratar de encontrar estas cosas», sugirió Carmela con cautela. Marian negó con la cabeza. «No, basta de perseguir fantasmas del pasado». Cerró de golpe el cuaderno y lo metió en la caja con el resto de las joyas. «¿Sabes qué es lo más raro?», dijo mirando a su hermana. «No siento odio, solo fatiga y alivio». Carmela le pasó el brazo por los hombros. «Porque ahora estás libre de mentiras». Estuvieron sentadas así hasta el anochecer, revisando viejas fotografías y recordando historias de su infancia.
Fuera de la ventana oscurecía poco a poco, se encendían las luces de la calle. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Ricardo y Rosario probablemente también estaban sentados pensando en el futuro. Pero ahora era su futuro, que nada tenía que ver con la vida de Mariana. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre los tejados del Rosario. Marian salió de casa de su hermana por primera vez en días. Tenía que recoger unos papeles del trabajo. La vida, por extraño que parezca, continuaba a pesar de todos los trastornos. Al pasar por delante de la granja de Ricardo, notó una actividad inusual. Había varios coches aparcados en la puerta. Los trabajadores estaban reunidos en grupos, discutiendo algo acaloradamente. Mariana quiso pasar de largo, pero vio que Javier la saludaba con la mano. «Señora Mariana, espere». Corrió hacia ella, sin aliento y emocionado. «Usted debe saber esto. Ricardo vendió todos los caballos. Se los llevó en camiones por la noche». Marian se quedó helada. Los caballos eran la vida de la granja, su corazón. Algunos los había criado Ricardo desde potros. ¿Todos? Fue todo lo que pudo preguntar. Todos. Incluso Lunara, la que aprendiste a montar. La vendí por casi nada a un revendedor de la capital. Los trabajadores los rodearon, cada uno queriendo contar su versión de la historia. Resultó que Ricardo ni siquiera había avisado a nadie. Solo firmó los papeles y desapareció. Muchas de estas personas llevaban años trabajando en la granja, poniendo el alma en el cuidado de los animales. «Pasen», Javier abrió la puerta. «Compruébalo tú misma». Marian les siguió por el camino familiar. Los establos les recibieron con un silencio desacostumbrado, sin rugidos, sin pisotones de pezuñas, sin el bullicio familiar. Los establos vacíos eran enormes agujeros negros y el olor a heno y a caballo aún flotaba en el aire, pero había una sensación de desolación. «Encontré esto en su despacho», le entregó Javier un montón de papeles. «Parece que planeó esto hace mucho tiempo, mucho antes de conocer a Rosario». Marian recorrió los documentos con la mirada. Borradores de contratos, cálculos financieros, anotaciones en los márgenes. Todo le decía que Ricardo llevaba al menos un año preparando la venta de la granja. «Aquí hay algo más». Javier sacó una vieja agenda de un cajón del escritorio. Sus notas. Mariana abrió el cuaderno hecho jirones. La letra de su marido, tan familiar, recorría las páginas en líneas apresuradas. Notas de reuniones, números de teléfono, anotaciones breves. El nombre de Rosario había aparecido por primera vez en las anotaciones hacía 8 meses, mucho antes de que Mariana empezara a sospechar nada. «Llevaba doble contabilidad», continuó Javier, dejando nuevas carpetas sobre la mesa. La oficial para Hacienda y el banco, y la real para él mismo. El dinero de la venta de caballos no iba solo a la finca. Los documentos revelaban facturas de restaurantes caros, recibos de joyerías, recibos de un piso alquilado en la capital. Durante todo este tiempo, mientras Mariana había estado ahorrando para pequeñas cosas y guardando dinero para renovar su pequeña casa, Ricardo había estado viviendo a lo grande. «¿Y esto qué es?», señaló una extraña anotación en uno de los papeles. «Un seguro», respondió Javier con desgana. «Aseguró la granja por una gran suma de dinero. ¿Y adivina qué? El seguro vence dentro de 3 días». Marian le miró. «¿Crees que...?» «No creo, ya lo sé. Anoche pillé aquí a 2 desconocidos. Estaban comprobando el cableado de los establos. Unas comprobaciones muy extrañas». Un escalofrío recorrió la espalda de Marian. «Tenemos que avisar a las autoridades». «Ya lo hemos hecho», asintió Javier. «Llamé a la policía esta mañana. Prometieron enviar un inspector». En ese momento, uno de los trabajadores más veteranos, Pablo, entró en la oficina. «Javier, el banco está allí. Dicen que la finca está hipotecada». Un nuevo golpe. Mariana se desplomó en la silla, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. La granja no era solo un negocio, era un sueño que Ricardo y ella habían construido juntos. ¿O solo se lo parecía a ella? «¿Cuánto?», preguntó. 300,000 pesos, respondió Javier. «El préstamo se pidió hace 4 meses. ¿Cuando conoció a Rosario?» «Sí. ¿Y sabe qué es lo mejor? El dinero desapareció de la cuenta el mismo día, retirado en efectivo». Mariana recordó la nueva casa de Rosario, los muebles caros, las joyas. De ahí venía todo. No solo sus joyas habían servido para amueblar un nido para su amante. ¿Y los empleados? ¿Qué pasará con ellos? Sin trabajo, se encogió de hombros Pablo. ¿Quién necesita una granja sin caballos? Varias personas más entraron en el despacho.
trabajadores que habían pasado la mayor parte de su vida en la granja. Miraron a Mariana con simpatía y cierta esperanza impotente. «Lo siento», dijo ella en voz baja. «Debería haberme dado cuenta antes». «Usted no tuvo nada que ver, señora», Pablo negó con la cabeza. «Engañó a todo el mundo». Javier reunió los documentos en una carpeta. «Haré copias para la policía. Y también para el banco, para que sepan con quién están tratando». Marian volvió a mirar el despacho. ¿Cuántas veces había entrado aquí, llevándole la comida a Ricardo, discutiendo con él planes de futuro? Mientras tanto, sus sonrisas y besos habían ocultado el frío cálculo de un hombre de negocios que vendía poco a poco su vida en común. La fotografía de su boda aún colgaba de la pared. Joven, feliz, llena de esperanza. Marian retiró el marco y sacó la fotografía. En el reverso había una inscripción, escrita a mano por Ricardo. El comienzo del gran juego. Ya entonces, el día de su boda, todo estaba decidido. «Haré la foto», dijo ella, guardando la instantánea en su bolso. Un último recordatorio. Al salir de la granja volvió a pasar por delante de los cobertizos vacíos. En uno de ellos había una vieja silla de montar, la misma con la que había aprendido a montar. Marian pasó la mano por el cuero gastado. ¿Cuánto tiempo había pasado? Apenas unas semanas, pero parecía que hacía toda una vida. El aire olía a lluvia. Marian se asomó a la ventana de su casa y observó cómo las nubes oscuras se cernían sobre el Rosario. Después de su visita a la granja, había decidido volver aquí. Necesitaba recoger sus últimas pertenencias antes de mudarse definitivamente con su hermana. La casa la recibió con un zumbido vacío y aire viciado. En la mesa de la cocina aún había una taza de café. La última vez que Ricardo había desayunado aquí hacía 3 días. Marian lavó la taza a máquina, limpió la mesa, abrió las ventanas. Movimientos habituales, arraigados en la memoria de 12 años de vida en común. El ruido de un coche que se acercaba la hizo estremecerse. La familiar camioneta de Ricardo entró en el patio. Bajó del coche solo, sin Rosario, y se dirigió lentamente hacia la casa. Mariana no se movió y siguió de pie junto a la ventana. La puerta principal se abrió. Él aún conservaba la llave. «Sabía que te encontraría aquí», dijo Ricardo, deteniéndose en la puerta de la cocina. Parecía agotado, con ojeras. Llevaba la camisa cara arrugada y se le veía la barba de 3 días en la mejilla. Algo poco habitual en el siempre pulcro Ricardo. «¿Por qué has venido?», preguntó Mariana sin volverse. «¿Te habló Javier de la finca?». «Sí, de la finca, del préstamo, del seguro, de todo». Ricardo entró en la cocina y se sentó en una silla, la misma en la que solía desayunar. No quería que las cosas acabaran así. «¿En serio?». Marian se volvió por fin hacia él. «¿Qué querías que fuera? ¿Que desapareciera tranquilamente, dejando que te apropiaras de todo lo que pertenecía a mi familia?». «Solo eran joyas». «No, Ricardo, era un recuerdo, una historia, un legado que pasó de generación en generación, pero tú no lo entenderías». Se acercó a la mesa y colocó frente a él la foto de boda que había encontrado en su despacho. ¿Este también era el principio del gran juego? ¿De verdad? ¿Incluso entonces te lo tomaste todo como un trato? Ricardo cogió la foto, pasó el dedo por los bordes descoloridos. Te quería de verdad, al principio. ¿Y después? Luego vino la ambición, planes, sueños de más. Y Rosario, y... Arrugó la nariz al mencionar ese nombre. «Rosario fue un error. Ella cogió todo el dinero y se fue esta mañana. Ni siquiera dejó una nota». Marian sintió que sus labios se estiraban en una sonrisa amarga. «La historia se repite, ¿verdad? Solo que ahora tú estás en mi lugar». «He venido a disculparme», Ricardo la miró, «y a pedir ayuda. El banco quiere que le devuelva el préstamo o se quedará con la finca». «¿Y el seguro? ¿No ibas a tener un accidente?». Se estremeció. «¿Cómo?». «Javier vio a tus electricistas. Por suerte, tuvo tiempo de avisar a la policía». Ricardo se puso pálido y se desplomó en su silla. «Todo se viene abajo. Todo lo que he construido durante años». «No», dijo Marian con firmeza. «Todo lo que hemos estado construyendo durante años. La granja era nuestro sueño compartido. Yo te apoyé, creí en ti, te ayudé. Y tú
Solo me usaste como tapadera para tus maquinaciones. Un trueno retumbó fuera de la ventana. Las primeras gotas de lluvia golpearon el alféizar. ¿Qué debo hacer?, preguntó Ricardo, y por primera vez en mucho tiempo había desesperación en su voz. No lo sé. Mariana se apartó de la ventana. Ese es tu problema, Ricardo. Ya no soy parte de tu juego. Mariana, por favor. Vete. No alzó la voz, pero sonó acero en ella. Vete y no vuelvas nunca. Se levantó, permaneció unos segundos como si quisiera añadir algo, pero luego se dirigió en silencio hacia la puerta. En el umbral se detuvo. Sabes, has cambiado. Te has vuelto más fuerte. No, Ricardo. Siempre he sido fuerte. Solo dejo que pienses de otra manera. La puerta principal se cerró en silencio. Un momento después, el motor de la camioneta arrancó. Su ruido se disolvió gradualmente en la lluvia que se intensificaba. Marián caminó lentamente por la casa, tocando objetos familiares. Todos le traían recuerdos, buenos y malos. Aquí había una fotografía de sus primeras vacaciones en el mar, el jarrón que había comprado para su aniversario de boda, la tela escocesa que tejía en las largas tardes de invierno. En el dormitorio, sacó la maleta y empezó a guardar cosas. Solo lo esencial, el resto podía esperar. La caja de joyas de su abuela ocupaba un lugar de honor entre la ropa cuidadosamente doblada. La lluvia se intensificó hasta convertirse en un aguacero. Marián cerró las ventanas y apagó todas las luces. En el vestíbulo, echó un último vistazo a la que había sido su casa durante 12 años. Tantas esperanzas, tantos sueños, tanto amor había invertido en aquellas paredes. Salió a la lluvia sin abrir el paraguas. Las gotas frías se mezclaron con lágrimas no deseadas en sus mejillas. En algún lugar a lo lejos, el trueno retumbó de nuevo. Una tormenta se acercaba a El Rosario, prometiendo arrasar lo viejo y despejar el camino para lo nuevo. La casa de Lucía, la amiga de Mariana, estaba en las afueras del Rosario. Pequeña pero acogedora, con paredes encaladas y tejado de tejas rojas, era un refugio temporal de preocupaciones y recuerdos. Mariana decidió quedarse un par de días aquí, donde sería difícil encontrarla. Lucía, que conocía a Mariana de su época escolar, no hizo preguntas, se limitó a darle una pequeña habitación de invitados y la dejó a solas con sus pensamientos. La mañana comenzó como de costumbre, con el aroma del café recién hecho y el tintineo de los platos en la cocina. Mariana había bajado a desayunar cuando llamaron a la puerta. En el umbral estaba Javier, pálido y ansioso. «Marian, llevo toda la mañana buscándote. Los vecinos me han dicho que estabas aquí. La granja se quemó», dijo tartamudeando, como si hubiera corrido. «Esta noche, se quemó hasta los cimientos». Marian se hundió en su silla, sintiendo que se le entumecían los dedos. ¿Cómo ocurrió? El fuego comenzó en los establos. Encontraron pruebas de que había sido provocado. Bidones de gasolina, trapos quemados. Es de manual. Lucía colocó en silencio las tazas de café delante de ellos. Javier continuó. La policía ya ha interrogado a todos los trabajadores. Pronto vendrán a por ti. Sigues figurando oficialmente como copropietario. Y tenía razón. Una hora más tarde, 2 policías llegaron a casa de Lucía. Un inspector mayor con cara de cansancio y un joven sargento con un bloc de notas preparado. «Señora Valencia», se sentó el inspector en la silla que le habían ofrecido. «Dígame, ¿dónde estuvo esta noche?» «Aquí», dijo Mariana con calma. «Con Lucía. Vimos películas antiguas y nos acostamos hacia medianoche. ¿Puedes decirme algo sobre el seguro de la granja?» «Puedo». Sacó de su bolso la carpeta de archivos que había cogido del despacho de Ricardo. «Aquí están todos los papeles. El seguro se contrató hace 4 meses, por una gran suma de dinero». El inspector hojeó los documentos. «¿Lo sabía antes?» «No, me enteré ayer cuando Javier me enseñó los libros». «¿Y qué opina del incendio?» Marián miró por la ventana. Había una maceta de geranios en el alféizar, las mismas flores que antes crecían cerca de los establos. «Esto no es un accidente», dijo en voz baja. «Ricardo lo planeó hace mucho tiempo. Vendió los caballos, trasladó el equipo valioso, contrató un seguro. Todo el papeleo está aquí». Le tendió al inspector un cuaderno con las notas de Ricardo. «Mire las fechas. Lleva meses preparándose para esto». Los policías permanecieron en la casa una hora más,
tomando declaraciones y examinando documentos. Cuando se marcharon, Lucía pasó el brazo por los hombros de su amiga. Ha hecho lo correcto. Tiene que responder de sus actos. Carmela llamó por la noche. Las noticias corrían rápido en la pequeña ciudad. La compañía de seguros ha denegado el pago, dijo. Demasiadas coincidencias sospechosas. Ricardo se quedó sin nada. Pocos días después se le vio en un bar de la plaza principal, borracho, sin afeitar, gritando algo sobre la traición y la ingratitud. Javier dijo que era porque Rosario había cogido todo el dinero y se había ido a la capital, dejando a su antiguo amante con deudas y sueños destrozados. Y entonces llegó a casa de Carmela. Eran cerca de las 10 de la noche. Marián había venido de visita y estaba sentada en el salón, ordenando viejas cartas. Primero oyó gritos procedentes de la calle, la voz ebria de Ricardo gritando insultos y amenazas. «¡Me has arruinado la vida!», le gritó. «¿Te crees tan justo, tan puro? Y fuiste tú quien me denunció a la policía». Álvaro salió al porche. Su voz tranquila y autoritaria contrastaba con los gritos histéricos de Ricardo. «Fuera de aquí, ahora mismo». «¿O qué? Golpearme. Adelante, inténtalo. Ya lo he perdido todo. No tengo nada que perder». «Vete, Ricardo, antes de que llame a la policía». «¿La policía? ¿Otra vez la policía? Es lo único que sabes hacer, esconderte a espaldas de los demás». Mariana se acercó a la ventana. A la luz de la farola vio a Ricardo, tambaleándose, agitando los brazos, con una botella en la mano. Sus ropas, antes inmaculadas, estaban arrugadas y manchadas, el pelo revuelto. No quedaba ni rastro del hombre elegante y seguro de sí mismo. Álvaro bajó tranquilamente del porche y se acercó a su antiguo yerno. «Por última vez, vete». «¿Está ahí?» Ricardo levantó los ojos hacia las ventanas del primer piso. Mariana, sal y habla conmigo, ¿o tienes miedo?» Las lágrimas corrían por las mejillas de Mariana, pero no se movió de su sitio. Carmela se acercó por detrás y abrazó a su hermana. «No le hagas caso, es el alcohol el que habla». «No», Mariana negó con la cabeza. «Es su verdadero yo el que habla, la que siempre ha acechado bajo la máscara de marido cariñoso». En el exterior, Álvaro cogió firmemente a Ricardo por los hombros y lo giró hacia la verja. «Fuera. Y no te atrevas a volver por aquí». Ricardo intentó soltarse, pero los años de trabajo en el campo habían hecho que los brazos de Álvaro fueran férreos. Casi cargó con su exyerno hasta la puerta y lo empujó fuera. «Maldita seas, Mariana», fue lo último que dijo. «Tú y toda tu familia». Luego se oyeron pasos lejanos, murmullos, el tintineo de una botella rota en alguna parte. Álvaro permaneció largo rato junto a la puerta, asegurándose de que Ricardo se había ido de verdad. Mariana seguía junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad de la calle. Las lágrimas ya se habían secado, dejando senderos salados en sus mejillas. 12 años de vida, 12 rubíes en el collar de su abuela, 12 pasos del amor al odio. Todo había terminado aquí, en esta calle oscura,